Bien, a partir de este momento damos inicio a la grabación de esta sesión inusual de hoy 27 de mayo del 2026 de nuestro curso de Derecho Comercial General y Sociedades en atención a las novedades advertidas previamente y digamos un poco a esa situación de aparente anormalidad que nos reportaron, pero que afortunadamente también para la universidad no pasó a mayores. Entonces, hacemos nuestra continuidad de nuestra sesión un poco haciendo la pregunta que normalmente hacemos cuando estamos en clases presenciales. ¿Qué dudas, qué comentarios se han generado a propósito de lo visto en nuestra última sesión? Yo sé que fue una sesión bastante técnica porque tuvo que ver con aspectos sobre los cuales esperábamos volver a trabajar un poco más adelante, casi al final del curso, como continuidad a lo que es el proceso de disolución y liquidación de las sociedades comerciales, que es un poco el tema relacionado con la insolvencia de las personas naturales y el régimen de reorganización, tanto para empresas como para personas naturales inscritas como comerciantes. Como ustedes se dieron cuenta, pues esto es una situación que es muy habitual hoy en día. Es muy normal que las personas entren en unas situaciones de dificultades económicas o financieras que impidan dar cumplimiento a los pagos regulares y oportunos de las obligaciones. Y eso, pues, por supuesto, también incide muchísimo en la necesidad de establecer planes de negociación para, mejor, de renegociación de las deudas. No crean que esto es algo novedoso, realmente esto es un sistema que se viene aplicando desde hace ya bastante tiempo, con algunas variedades de acuerdo a los sistemas jurídicos y en el caso colombiano con las transiciones que se han hecho, especialmente después del año 95, en donde hubo una reforma muy importante al régimen societario comercial en el país. Entonces, no sé qué dudas se fueron generando, qué dudas, con qué dudas se quedaron ustedes en el desarrollo de la sesión pasada, qué inquietudes a propósito del ejercicio que habíamos hecho, en el que Daniela, pues a propósito de la pregunta que hizo, nos sirvió, digamos, como interlocutora para hablar un poco en la práctica cómo funciona esto. No sé, qué preguntas hay, qué dudas, qué comentarios. No puedo creerlo que todo haya quedado absolutamente claro así. ¿En serio? ¿No hay ninguna duda? Listo. Entonces voy a dar por superado el tema. Eh, y voy a tratar de, en lo posible, cerrar los elementos más representativos o más importantes de los títulos valores. Entonces, el último de los títulos valores sobre el cual habíamos hecho un poco cierto énfasis era el relacionado con los certificados de depósito y los bonos de prenda. En el entendido que un certificado de depósito es básicamente el documento con que se avala la custodia de bienes que se hace en generalmente almacenes de depósito y que sirve también para digamos, no solamente hacer la representación de los bienes o de las mercancías que están ahí, sino posiblemente también para procurar su negociación de una manera mucho más fácil. Entonces, eh, hablábamos que esos están acompañados de esas figuras que se llaman bonos, bonos de prenda, en el entendido que una prenda pues es un derecho real de garantía, ¿sí? No sé si esa parte también esté clara cuando hablamos de los derechos reales de garantía, ¿sí? Si hay alguna duda sobre eso. ¿Por qué quisiera yo como que ustedes tuvieran la claridad suficiente en esto, pese a que ustedes pues no son ni abogadas ni abogados? Seguramente de pronto algunos lo serán, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es importante eso? Porque es que todo el tiempo en el mundo real de los comercios, en el mundo real de la vida, ¿qué es lo que se suele estar haciendo? Básicamente se están constituyendo deudas que tienen generalmente unas garantías que recaen sobre las cosas, sobre los bienes muebles, sobre los bienes inmuebles, ¿sí?
que están asociados pues a la generación de obligaciones o a figuras como la que se utiliza mucho en el marco de estos negocios llamados compraventas. ¿Alguien sabe cómo funciona un negocio de una compraventa? Sí, se deja en empeño algún artículo por el valor tasado por el propietario y este se puede reclamar de vuelta con un interés. Ok. Y cuando uno va a una compraventa, uno encuentra un letrero importante allá que dice venta con pacto de retroventa. ¿Cierto que sí? ¿Qué es ¿Sí? eso? ¿Qué es eso del pacto de retroventa? Pues es volver a adquirir, tener la prioridad para volver a adquirir el artículo. Tú, entonces, cuando tú dices empeñar, ¿realmente estás empeñando? No, digamos que la figura lo que se hace es básicamente una figura de venta, donde tú lo que estás haciendo es estás vendiendo un artículo, vendiendo un objeto, ¿cierto? Con el compromiso de que la persona que lo compró, que es una casa comercial, casas comerciales de empeño, te lo vuelva a vender con la prelación que tú tienes y con la reserva de que ese bien se te va a vender en determinado tiempo. Pasado ese tiempo se libera ese pacto que se llama pacto de retroventa, como si fuera a retroceder la venta, para que ya después de ese tiempo que se haya extinguido ese vínculo, pues el comprador en su momento, que es la casa de empeño, lo pueda negociar o pueda venderlo por otro lado. Entonces es un poco la figura que se aplica ahí, pero desde ese punto de vista, cuando ustedes van a una prendería, a una casa de empeño, a ustedes les entregan unos documenticos, ¿sí? Que tienen la connotación de factura de venta, ¿cierto? Y la factura de venta está sujeta a unas condiciones contractuales expresas que uno generalmente no las lee. Entonces lo que a uno le que interesa es que antes de que se cumplan los, qué sé yo, 3 meses, 6 meses que se establece, usted pueda recuperar las cosas pagando, como lo dice el compañero, pues un interés sobre ese bien que, comillas, a usted le empeñaron, pero realmente lo que usted hizo fue una venta, solo que con un pacto especial de un tiempo para recuperar ese bien. Entonces, en esas condiciones, fíjense que todo esto, cuando usted compra o cuando usted deja en consignación un vehículo para que una consignataria lo venda, cuando usted compra un vehículo financiado y se le impone una medida de garantía real, llamada en este caso prenda, es decir, cuando usted va y compra un inmueble y el inmueble tiene crédito hipotecario, pues obviamente inmediatamente aparece la figura de la hipoteca como bien que garantiza ese inmueble. Entonces, esto es lo que ustedes se enfrentan en el mundo de la vida real. Entonces, por eso es importante que, a pesar de que ustedes no sean abogados, conozcan ese tipo de categorías para que puedan efectivamente a futuro pues no dejarse engañar y que no los vayan a timar de que usted no puede hacer tal cosa. Es que cuando usted me constituyó la hipoteca, usted dejó que esto era mío. No, no, eso tiene unas condiciones y unas garantías. Pero digamos que para cerrar un poco el tema relativo a los títulos valores, decíamos el bono de prenda, el bono. ¿Qué es el bono? Pues el bono es un título valor que, como su nombre lo indica, allá cuando hablábamos del artículo 619 del Código de Comercio, decíamos que los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, de tradición o representativos de mercancías, y que hay un principio o que se llama incorporación, que es el derecho que está allá metido en el documento, el derecho literal autónomo que se incorpora en ese documento. Pues básicamente este tipo de títulos valores, que son los bonos, lo que hacen es incorporar y representar derechos de partes de créditos colectivos que se constituyen a cargo de sociedades o a cargo de entidades que se encuentran sujetas a la inspección institucional del Estado. ¿Sí? Por ejemplo, un crédito colectivo es un bono de deuda pública en donde el Estado necesita capitalizar y genera una suerte de bonos de deuda para que las personas de pronto que tengan
interés. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, en la época de la seguridad democrática se crearon unos bonos de guerra. Y entonces, ¿qué era eso? Pues las personas llegaban y era como si estuvieran haciéndole un préstamo al Estado y el Estado respaldaba eso con unos títulos que eran títulos de deuda pública, ¿cierto? Entonces, eso es lo que dentro del marco de la economía del Estado lo que se conoce como el servicio de la deuda, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en materia estatal, el Estado no solamente recibe recursos de los impuestos, ¿no? El Estado tiene otras fuentes también de recursos. Y esas otras fuentes de recursos no solamente están las ventas de los activos, no solamente, o sea, lo que comúnmente se conoce como la privatización de, sino que también aparecen otras fuentes de recursos como las multas, como las tasas, como las contribuciones y también los créditos los que incurre el Estado, que son generalmente mediante instrumentos de títulos de bonos de deuda pública. Entonces, el legislador dijo que cuando usted tiene un bono es porque usted tiene ahí en ese documento incorporado un derecho o una parte de un crédito. Y esa parte o esa pequeña representación del crédito o de la deuda que también se puede identificar con la partecita de la acción que usted tiene cuando tiene una sociedad por acciones, ¿cierto? Sea comanditaria, sea anónima, sea comanditaria, perdón, sea sociedad por acciones simplificada, usted lo que tiene es una participación, una pequeña parte. Haga de cuenta un gran rompecabezas dentro del cual usted lo que tiene es una cuota, una pieza, una piecita del rompecabezas. Entonces, esa pequeña porción, ese pequeño pedacito, se conoce como parte alícuota. Alícuota, que es el pedacito pues, del cual usted es el titular o el derecho del cual usted reclama la titularidad. Y esto es precisamente pues, por la naturaleza misma de condición de representar bienes o deudas colectivas u obligaciones colectivas, pues también tienen unas condiciones y unos contenidos especiales. Por ejemplo, usted no podría utilizar un bono de prenda así seco para tratar de identificar un bono de crédito de deuda pública, por decir algo, o de deuda privada, ¿cierto? Entonces, generalmente estos títulos, valores, generalmente se expiden cuando se trata de entes corporativos, públicos o privados, que incluyen fundamentalmente cuánto es el capital que usted tiene allá representado, cuál es el capital que usted tiene, por ejemplo, en cualquiera de las naturalezas. Y ojo con lo que les voy a comentar, porque esto lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el tema de la sociedad anónima particularmente, que es el prototipo de la sociedad por acciones o de la sociedad de capitales por excelencia, cuando hablemos de los tres tipos de capitales. Ojo con lo que les voy a mencionar: capitales suscritos, perdónenme, capitales autorizados, capitales suscritos y capitales pagados. ¿Sí? Ojo con esas tres connotaciones o esas categorías de capital. Cuando usted tiene un capital que representa una partecita del capital social total o una partecita de una deuda o de un crédito colectivo, usted lo que tiene es un capital que está representado y que depende de la condición de ese capital le va a conferir a usted ciertos derechos económicos o no. Claro, me voy a adelantar un poquito porque eso lo vamos a volver a ver, y es que la norma dice, el Código de Comercio dice que cuando se constituyen sociedades de comerciales de capitales, o sea, capital dividido en acciones representadas, aparecen tres tipos de capitales: uno autorizado, uno suscrito y uno pagado. Cada uno de esos tiene una connotación. Entonces, lo que hace el bono es indicar qué clase de capital tiene usted representado o qué clase de parte alícuota tiene usted en la sociedad o en el crédito o en la obligación colectiva. Y esto pues tiene que ser precisamente para evitar fraudes o alteraciones, tiene que estar emanado directamente de esa sociedad que es la que emite suscriptor del título, el suscriptor del título, para efectos de
cumplir con los requisitos esenciales que son la firma del creador y el derecho incorporado. Pues al ser documentos seriales, al ser documentos institucionales de sociedades comerciales o de entidades públicas, pues estos tienen unas formalidades, ¿no? Que son la serie, el número o el registro, el consecutivo, todos esos formatos que se suelen utilizar. ¿Qué sucede hoy en día? Básicamente que muchos de estos bonos han sido reemplazados hoy por documentos digitales, ¿sí? Pero hay que entender que este tipo de documentos fueron sistemáticamente ordenados en el año 1971, cuando el comercio era diferente, cuando las sociedades comerciales existentes en Colombia no eran tantas, cuando las sociedades de grandes capitales pues no eran tan grandes en el país, y pues hoy en día ya tenemos unas condiciones completamente diferentes. Sin embargo, pues no podemos decir que hoy ya no existan los bonos, porque todavía se configuran como medios, eh, mejor, como títulos, valores. Entonces, un poco para que se tenga, digamos, eso en cuenta. Yo les había dicho, váyanse por allá en el caso de los almacenes generales de depósito, al certificado de depósito y al bono de prenda, los requisitos que la ley les enseña. ¿Cuáles son los requisitos para los certificados de depósito de, y los bonos de prenda? Pues tiene que indicar qué clase de certificado es, qué clase de bono es. No es el mismo el bono de prenda que el bono de la deuda pública. Tiene que indicarse quién es el suscriptor del título y quién sería el que estaría obligado a responder por esos bienes o por esas mercancías, o el acreedor prendario, ¿verdad? Recuerden lo que dijimos cuando hicimos nuestra calificación de créditos, ¿no? ¿En qué graduación, en qué grado, en qué línea va el acreedor prendario? ¿Sí? ¿En qué línea va el acreedor prendario? ¿En qué grado va? A ver si lo recuerdan. ¿Ah? En el segundo, En el segundo, sí, señor. ¿Quiénes están de primero? las deudas laborales, fiscales y alimentarias. ¿Quiénes están en tercer grado? Garantía real hipotecaria. Hasta ahí nomás. Garantías hipotecarias. Hipotecas siempre se predica solamente de bienes inmuebles. Prenda se predica de bienes muebles. ¿Listo? Entonces, fíjense que pues eso es lo que ustedes se van a tener que ir enfrentando, sobre todo cuando ustedes ya sean representantes legales de empresas o de sociedades comerciales, porque ustedes generalmente están negociando con documentos comerciales. Y esos documentos comerciales, en muchos casos, si usted tiene como actividad comercial la venta o la distribución de bienes, no de servicios, sino de bienes, pues usted tiene que familiarizarse mucho con esta clase de figuras: las prendas comerciales, las compraventas comerciales, los establecimientos de comercio, que otras cosas se van a tener que relacionar, las obligaciones mercantiles, que difieren en algunas cosas de las obligaciones civiles naturales o de las obligaciones más bien civiles ordinarias, porque es que sí, obligación civil y obligación natural técnicamente son conceptos bien diferentes, que pues no sé si quieran saber de qué se trata una obligación civil y una obligación natural. Una obligación, señor, No, nada, de hecho te iba a pedir como si podías repetir cómo esa diferencia, por favor. sí, la obligación civil es la que te permite a ti cobrarla ejecutivamente o buscar que se declare el título ejecutivo para que lo puedas cobrar, ¿sí? La que generalmente emana de algún contrato, de algún acto jurídico y demás. Una obligación natural es una obligación que no tiene cómo respaldarse y que en principio no podría ser cobrada o hacerse exigible, pero que si la persona la hace exigible, la reconoce, no podría decir, oiga, no, es que ya no, venga, devuélvame lo que le pagué porque esta obligación no es. Te voy a poner un ejemplo. Las personas que suelen hacer, hoy ya no, porque ya ese concepto de las apuestas deportivas ha tenido bastantes complicaciones, ¿cierto? Pero fíjate una apuesta que se hace normalmente.
Yo creo que, por ejemplo, ya sé, eso es lo que los tiene a ustedes tan callados. Ya sé por qué están tan callados. Porque anoche hicieron el oso ante un equipo chileno. Entonces, claro, pues eso los tiene a ustedes tristes, compungidos y callados, porque quedaron eliminados en casa. Entonces ustedes venían y estaban apostando ayer, estaban apostando porque Millonarios pasaba de primero o pasaba de segundo. Y los que apostaron, pues perdieron. La persona que ganó le puede reclamar a usted que le pague, sí, pero si usted no le quiere pagar, pues más allá del disgusto y el tema moral, no consigue cómo hacerlo efectivo, ¿sí? Porque usted no puede, digamos, reclamar que le devuelvan lo que usted pagó por una obligación natural, mientras que una obligación puramente civil sí está obligado la persona a reconocerla, y si no la reconoce, digamos, voluntariamente, pues para eso hay vías judiciales. No sé si es clara la figura. ¿Sí? Sí, Listo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta o comentario o duda? Preguntas, comentarios, dudas. ¿Vamos claros hasta acá? Entonces, como ustedes se fueron allá al artículo 400, perdónenme, 759 y 760, comienzan a darse cuenta que efectivamente ese almacén, esa bodega, tiene que cumplir también con una serie de formalidades en esos documentos que le van a entregar a usted, porque usted cuando vaya a negociar con esos documentos, o mejor, sobre esas mercancías, lo va a hacer sobre la base de esos documentos y no con las mercancías individualizadas o con los elementos físicos, ¿sí? Aquí estamos hablando de que esto generalmente se utiliza cuando se trata de grandes mercancías, de grandes cantidades, ¿cierto? O de cantidades que pueden llegar en un momento dado a ser indeterminadas. Por ejemplo, ustedes dicen, no, es que tengo una cosecha de naranjas que la dejo allá en la central de abastos, en el centro de acopio de abastos, ¿cierto? Claro, pero ¿cuánto es la cosecha de naranjas? No, es que son 20 bultos. ¿Cuántos bultos? ¿Cuánto tiene cada bulto? ¿No? Que esos son un promedio de 25 arrobas. ¿Y cuántos son 25 arrobas? No, esos son tantos kilos. ¿Y cuántas naranjas tiene un kilo? Entonces, fíjese que se hace complejo entrar a pormenorizar, por más que se quiera, a detallar a un punto tal de decir, no, es que cada kilo se compone de 3 naranjas, 25 pues serán 75 naranjas. Y entonces, fíjese que es mucho más fácil establecer si hay una carga que tiene esta determinación, un peso, un valor y un estimado de tanto. Entonces, eso cuando se habla de los certificados de depósito, y los bonos de prenda adicionales, por supuesto, pues tienen otros requisitos que básicamente tienen la figura, o mejor, tienen incorporado no solamente el titular del derecho, sino también la forma del vencimiento, que aquí lo decíamos, es una forma de vencimiento a plazos, ¿sí? Aquí se necesita el tema del plazo. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí se comienzan a hacer efectivas tanto las garantías como la exigibilidad de estos bienes. ¿Listo? Y esto tiene también que ver con los registros y los documentos comerciales de estas grandes empresas, de estas bodegas y demás, que ya dijimos la importancia de que esos documentos estén al día, estén bien, ¿sí? ¿Por qué? Pues fundamentalmente por un aspecto de carácter judicial, y es el valor de plena prueba que tienen los establecimientos de comercio. Recuerden que los establecimientos perdón, que los comerciantes, en general, los comerciantes tienen como obligación contar con sus respectivos documentos y tenerlos al día por el valor probatorio que ello genera, ¿sí? El documento comercial es un documento que es plena prueba. Ah, no, pero es que yo traigo aquí mi testigo que dice que no es cierto. Claro, eso buscará desvirtuar y quitarle ese revestimiento que tiene la prueba de naturaleza documental, que en muchos casos pues no necesitaría de otro elemento adicional para probar lo que se está diciendo. Entonces, fíjense un poco cuando ustedes miran ahí el artículo 760, los requisitos que le está diciendo la norma. Está diciendo quién es el beneficiario del bono de prenda, o sea, quién es el acreedor prendario. Acuérdense que la base de los dos títulos valores es principalmente su negociabilidad,
¿cierto? Negociabilidad que se hace fundamentalmente mediante la figura del endoso. Endoso que debe constar y debe ser claro en el documento. Principio de literalidad. ¿Listo? ¿Qué más debe tener? Pues cuánto vale ese tipo de bienes, cuándo se vence y cuándo se debe hacer efectivo ese tipo de crédito prendario, ¿sí? Cuándo se debe inscribir la emisión del bono en caso tal y las firmas de quien crea el título y de quien va a tener a su haber la legitimación para hacerlo efectivo. Por allá el último de los numerales del artículo 760 dice que el bono de prenda debe contener, además de lo común que ya sabemos, la firma del tenedor del certificado, del titular, pero también del almacén que suscribe o que emite el documento. ¿Listo? Y cuando ustedes comienzan digamos, un poco como a imaginar cómo es la operatividad de esto, pues se dan cuenta que esto agiliza en buena medida los tipos de relaciones comerciales cuando se trata de almacenaje o de custodia de bienes, ¿sí? No es solamente, oiga, venga, yo entrego aquí un poco de bienes para que me los guarden y ya. No, es que esos bienes tienen que ser inventariados, tienen que ser estimados en dinero, tiene que haber un documento que legalmente respalde que esas personas estuvieron ahí. Ah, no, pero es que yo simplemente lo voy a hacer mediante un contrato de bodegaje. ¿Válido? Claro, válido. ¿Sí? La gran diferencia es que mientras el contrato de bodegaje como tal, usted lo va a cobrar o lo va a hacer efectivo, únicamente le toca por la vía declarativa, porque si usted se va por vía ejecutiva a decir que eso es un título complejo, ¿sí? Es mucho más difícil que cuando usted tiene directamente el título ejecutivo que está representado precisamente por ese documento, por ese título valor, ¿sí? No es lo mismo que tú digas, no, es que yo me voy con mi contrato de bodegaje a demandarlo judicialmente, a que digas, no, yo tengo mi certificado de depósito y mi bono, ¿cierto? Mi certificado y mi bono de prenda y lo voy a hacer efectivo como título valor que es. Acuérdese que esto está enmarcado dentro de lo que dice la norma del Código General del Proceso, que es que se puede demandar ejecutivamente toda obligación clara, expresa, actualmente exigible, que conste en documento proveniente del deudor que haga plena prueba contra él. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro que, pues, si la norma le está diciendo a usted, pues vaya al certificado de depósito y al bono de prenda, pues ¿para qué? ¿Para qué se va a buscar con el contrato constituir un título complejo? Fíjese que el mismo legislador le está dando la solución. Ah, pero es que lo que yo necesito es enviar una mercancía, ¿cierto? Y entonces ustedes encontraron por allá la figura de la carta de porte o el conocimiento de embarque, que son representativos, títulos representativos de mercancías que usted sujeta al contrato comercial por excelencia que se llama el contrato de transporte. Ah, que este es transporte privado. Claro que sí, el transporte privado como actividad comercial con ánimo de lucro que es, pues es una actividad mercantil que está arreglada y que está vigilada. Todas las empresas transportadoras están vigiladas a nivel nacional por la Superintendencia del Transporte, ¿cierto? Para efectos administrativos, sancionatorios, TCC, coordinadora, Servientrega, ¿cierto? Pero como no hablamos solamente de transporte de cosas, sino también de personas, entonces para eso usted ve en los tiqueticos que le dan a usted cuando usted viaja de un municipio a otro, le entregan un tiquetico y en ese tiquetico están básicamente las condiciones de ese contrato de transporte. Pues bien, ¿qué debe tener la carta de porte? La carta de porte lo que hace es representar las mercancías que usted mandó de un sitio a otro bajo cualquier modalidad, ¿cierto? Mercancías. Aquí estamos hablando del transporte de cosas, porque el transporte de personas, pues obviamente usted no, bueno, hay personas que se portan como verdaderas cosas, pero sin embargo se presume que son personas y que si son personas, pues no los podemos sujetar a un certificado de esta naturaleza que es la carta de porte y conocimiento de embarque.
¿Qué deben tener eso? Pues por supuesto que la firma del suscriptor, el derecho incorporado y una serie de requisitos. Expresamente el documento tiene que indicar a qué se refiere: a la carta de porte, al conocimiento de embarque, al lugar, bueno, antes del lugar, a la persona que opera como transportador, o sea la empresa de logística, sea la empresa transportadora que sea, ¿cierto? El nombre de la persona que está remitiendo los bienes, el nombre de la persona a cuya orden se expidió ese título o valor, ¿sí? Porque como título o valor usted sabe que lo puede entregar a la orden de, o que puede ser al portador, ¿cierto? Haciéndose efectiva a la vista, ¿cierto? O a la fecha cierta que se establezca allá. Precisamente para eso es que ustedes cuando van a mandar bienes, no dinero, no personas, cuando ustedes van a mandar bienes, a ustedes les hacen establecer unos valores, unos pesos, una estimación de los bienes, a usted lo ponen a declarar qué es, ¿cierto? Cuando usted decide mandar una serie de cosas de un municipio a otro y se va generalmente a un Servientrega, a un TCC, a un Interrapidísimo, usted lo que hace es que lleva las mercancías y usted declara, usted dice qué es lo que tienen las mercancías, ¿sí? Entonces allá hay un aviso por allá, generalmente ahí en la ventanilla donde está esa gente que tiene cara de ogro atendiendo, de Servientrega, de TCC, de coordinadora, de Interrapidísimo, le dice a usted, ¿qué dice usted o qué declara usted que bienes está haciendo aquí transportar? Entonces le dice, usted no puede transportar armas, usted no puede transportar alimentos que estén en camino de ser perecederos, usted no puede transportar materiales químicos o inflamables y demás, ¿sí? Y todo eso, pues, hace parte de ese contrato de transporte. Recuerde que el contrato de transporte es personas o cosas, ¿cierto? En el caso de las personas, pues la cosa, digamos, cambia porque uno no tiene una carta de embarque o una carta de porte como tal. Usted simplemente tiene el tiquetico o el documento con el cual usted acredita que hizo ese pasabordo cuando usted viaja en avión, que es lo que normalmente pues ustedes hacen ahí. Bueno, acaba de llegar una circular institucional, hacemos aquí una pausa, una circular que dice lo siguiente: el campus de la sede de Bogotá es patrimonio colectivo, un escenario de encuentro, ciencia y cultura que nos corresponde habitar y proteger entre todos. Con el fin de garantizar la normalidad académica, prevenir situaciones, considera lo siguiente. Primera medida, se restringe el ingreso al campus a personas externas a la institución después de las 7. Estudiantes de posgrado y quienes tengan actividades académicas o investigativas programadas en jornada nocturna podrán acceder después de esa hora siempre que se identifiquen. Bueno, se invita a los conductores de vehículos a abrir el maletero, bla, bla, bla. Esfuerzo por salvaguardar el campus. En el marco legal se reitera prohibición de consumo, tenencia, almacenamiento, distribución y expendio de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Permisos para realización de eventos en espacios comunes deben contar autorización de la decanatura. Recuerda que no está permitido el uso de bienes inmobiliarios para fines distintos a los misionales. Prohíbe el dispositivo de usos de sonido que interfieran con la actividad académica, bla, 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 bla. Pero no están diciendo nada de anormalidad académica. O sea que fue una alarma que nos acaban de reconfirmar que fue una falsa alarma, una falsa alerta. A Seguros Correos seguramente también les llegó. Bien, cierro ahí el paréntesis para retomar nuestro discurso que está pues relacionado con este tipo de elementos o de requisitos legales. Acuérdese lo que dijo por allá el artículo 621. Además de lo establecido para cada título o valor en particular, los títulos valores deben tener los siguientes requisitos. Primero, firma del creador o suscriptor del título y derecho incorporado. Pero fíjese que cada uno de los documentos que hacen parte de estos títulos valores pues tienen sus propios requisitos. Claro, pues la naturaleza misma del título o valor. No es lo mismo un título crediticio que un título representativo de mercancías, porque usted en un título crediticio usted lo presenta al juez dentro de una demanda ejecutiva, ¿cierto?
Claro, usted puede hacer lo mismo con un título o valor representativo de mercancías para hacer efectivo el valor de esa mercancía alterada, dañada, afectada, sustraída, perdida o demás, porque usted tiene el documento ejecutivo que lo puede hacer valer. Pero también le sirve a usted para negociar las mercancías, mientras que usted para negociar un título o valor crediticio tipo letra de cambio, pues tiene que haber un negocio subyacente, ¿cierto? Y a pesar de que la norma también hable del concepto del principio de autonomía, pues resulta que los títulos de valores generalmente, más bien, eso generalmente siempre suena raro, generalmente los títulos de valores están atados a negocios jurídicos previos. Y ya vamos a ver cómo el tema de los negocios jurídicos previos puede servir de instrumento de defensa cuando se inician las acciones judiciales para hacer efectivos esos derechos. Preguntas o dudas hasta acá. ¿Cómo vamos hasta acá? Comentarios, inquietudes. Perdona, ¿puedes repetir eso último que dijiste? De los títulos de valores están atados a... A negocios o actos jurídicos. Okay. Yo te digo a ti, Cristian, préstame dinero. ¿Listo? Ok, tú dices, perfecto, firmemos este documento. ¿Qué antecedió a la suscripción del título? La celebración de un contrato de mutuo. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un documento que es el contrato de bodegaje. Listo. Tú llevas las mercancías a la bodega X, ¿verdad? Se entregaron las mercancías, se expidió el documento, el bono, el certificado o lo que sea. ¿Pero qué antecedió a eso? Pues un contrato de bodegaje, ¿verdad? Entonces, fíjate que la regla general es que los títulos valores nacen de negocios jurídicos. Generalmente nacen de negocios jurídicos. ¿Podría ser que exista un título valor que no naciera de un negocio jurídico? Es posible, ¿cierto? ¿Mm? ¿Dónde lo ve uno? Generalmente cuando uno contesta ciertos tipos de demandas, nosotros los abogados, porque ustedes no contestan demandas, cuando nosotros los abogados contestamos demandas ejecutivas, aparece el cliente y le dice a uno, no, mire, es que me demandaron con base en esta cheque, en esta letra, en este pagaré. Lo primero que uno le pregunta, bueno, cuénteme el origen de esa deuda. No, la verdad es que yo sí debo, pero no debo todo eso. Pues fíjate que sí hay un negocio jurídico subyacente que es la existencia de ese contrato de mutuo. No sé si soy claro con eso ahí. Perdona, digamos, en el caso, ese último fue un caso de que no existe un acto jurídico previo para la existencia de un título de valor. Puede pasar que, por ejemplo, hayan utilizado la firma de una persona impuesta en un documento que firmó para no hacerlo negociable y lo hicieron crear como título de valor. ¿Sí? Okay. Y eso tiene mucho que ver, y ya lo vamos a ver cuando nos trasladamos a cómo te defiendes tú de una acción ejecutiva cambiaria, de una acción cambiaria. Porque la acción cambiaria es la que deriva de los títulos valores. ¿Cómo te defiendes tú? ¿Sí? No es que lo que me está cobrando es injusto, es que eso no es. No, tú planteas una excepción de esas, el juez del proceso te va a negar la excepción y va a dar por sentado que no hay defensa y que va a ordenar seguir adelante con la ejecución. Eso es importantísimo porque en el caso de los títulos representativos de mercancías, por ejemplo, pues, ¿qué es lo que tú buscas? Pues que haya algo que te permita contar con esa garantía de que tus bienes no se van a perder, de que los bienes que tú mandaste para Buenaventura, para que se vayan en un contenedor a no sé dónde, pues no se vayan a perder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que uno mira es básicamente el título o valor con su principio de autonomía y su principio de literalidad y su principio de incorporación tiene fundamentalmente una serie de características que le permite ser válido sin necesidad de tener que acudir al negocio jurídico que le dio origen. Que puede ser que el negocio jurídico que haya dado origen tenga problemas o esté viciado o haya algún inconveniente y que de eso pueda depender la exigibilidad. Claro que sí, puede pasar. Y esa es una de las excepciones cambiarias que, entre otras cosas, es de las más difíciles de probar.
¿sí? Probar la excepción cambiaria derivada del negocio jurídico subyacente o adyacente a la creación del título. Pues se supone que el título o valor nace autónomo, ¿verdad? ¿Soy claro con esto? ¿O no soy claro? No sé si hay preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos regular? ¿Vamos mal? ¿Quieren que les cuente una cosa? Imagínense que ayer le hice parcial al otro grupo. Ellos no se portaron tan chévere y les hice parcial al otro grupo. Yo les decía a ellos, pilas con esto, pilas con esto. Pregunten ahora porque después pregunto yo. Y ayer pregunté yo. Y la verdad, no he visto todavía los parciales porque lo que leí por encimita me hizo doler los ojos. ¿Sí? Pero, pues, y eso me dio ideas para el examen final de nosotros. Así que, si ustedes no hacen preguntas hoy o en el desarrollo de la clase, me dan a entender o que están completamente claros los temas o que ustedes están completamente perdidos. ¿Sí? Y pues yo voy a dar por sentado que los temas ya se aprendieron, ya se supieron y que después pues soy yo el que pregunto. En cierto modo, Ana, tú eres un poco más chévere que el otro grupo. Bueno, ustedes, algunos de ustedes, porque hay gente que no es tan chévere también, ¿saben? Hay gente que tampoco es tan chévere, ¿sí? Entonces, pues bueno, ¿no? Pues es como la invitación de que, miren, esto es para ustedes, muchachos, esto es para ustedes, no es para mí. Nathan, tiempo de inverte, No, yo fui a la clase pasada. pero no, pero hoy no te veo. Pues hasta ahorita que alzas la mano, El tiempo relativo. el tiempo es relativo. La- Cuéntanos. con respecto a la autonomía de los títulos valor, esto, digamos, si estamos hablando de que, pues no sé si de pronto se aplica el caso y me aclarará, profe. Eh, hay, el profe ha mencionado, sí, hay ciertos títulos valores que tienen para reclamarse es como solidario, ¿no? Que dependiendo de la línea, por ejemplo, en el caso de los cheques, el endoso, de la línea de endoso puede ser solidaria la persona que reclama ese bien adquirido, el título como tal. Entonces, en esos títulos de valor, ¿se aplicaría lo mismo o la independencia que su merced menciona los hace autónomos de solo una persona, la última que lo tuvo? ¿A qué se refiere la figura de la autonomía? A que el título o valor como tal es suficiente para hacerse exigible. ¿Sí? Eso es lo que significa autonomía. Recuerda que una regla común a todos los títulos valores es que si hay dos o más firmas impuestas en un mismo título valor en la misma posición jurídica, obliga solidariamente al suscriptor. Si estamos en el escenario de un bono de prenda y aparecen dos personas que están firmando en la misma posición como beneficiarios, y estos beneficiarios a su vez transfieren el título, pues se hacen inmediatamente solidarios, se obligan solidariamente frente a ese tenedor legítimo del título. Porque los títulos, ya dijimos, pueden estar a la orden de, o emitirse a la orden de, o emitirse al portador. Yo les puse a ustedes el ejemplo de los billetes. En una época los billetes decían, el Banco de la República pagará al portador. ¿Por qué pagará al portador? Porque tú cogías un billete de 10 pesos o de 5 pesos o de 2 pesos y te ibas a la panadería a comprar 10 calados, porque cada calado valía 20 centavos. ¿Sí? Y te ibas a comprar con el billete de 2 pesos 20 calados o 10 calados, ¿cierto? Le entregabas el cheque al de la panadería, perdóname, el billete al de la panadería, el panadero llegaba y recibía los billetes, ¿cierto? Y llegaba el proveedor de la harina o de la levadura, y el que hacía,
pagaba con ese título que era el cheque, porque era al portador, a quien lo tuviera, ¿sí? Por eso, digamos que cuando ustedes van a comprar estos tipos de formatos, de títulos, sobre todo los crediticios, ustedes encuentran que ya las, ¿cómo se llama esto? Las editoras, las impresoras de esto, Carvajal, todas estas que emiten esta clase de Minerva, de formas comerciales, trataron precisamente de cerrar esas brechas para decir, no, es que el título no queda indeterminado, no, el título está emitido a la orden de, ¿cierto? Precisamente para evitar que se diera esa indeterminación de la persona. Entonces, cuando tú te miras que la norma general dice dos o más firmas impuestas en el mismo título o valor, en la misma posición jurídica obligan solidariamente, por supuesto se hace extensivo también a estos títulos valores que son representativos de mercancías. No sé si respondo ahí tu pregunta. Profe, perdona, duda ahí. Cuando Sí. dices la misma posición jurídica, ¿a qué hace referencia? Como suscriptor, como beneficiario, como deudor, como endosante, como endosatario, como girador, como girado, como beneficiario. ¿Sí? Pero me desconecté, se me despegó el teléfono un momentico. ¿En qué punto? ¿En qué parte? La parte que bueno, que se hacía el traspaso del título se hacía solidario y que explicar que fue que igual la titularidad solo corresponde o se refiere bueno, la autonomía de tener el título para poder reclamarlo. No, la autonomía es diferente a la titularidad. Ojo, Ah, ok. autonomía es que el título por sí mismo se puede hacer efectivo. No necesitas conectarlo a otra cosa. Ah, que el título se te venció, que se te venció la acción cambiaria, que te caducó la acción cambiaria. Eso es otra cosa diferente porque tienes que reconstituir un poco el título. Tienes que volverlo como a crear, ¿cierto? Cualquiera que sea. Pero la figura de la solidaridad obliga, hace extensivos los efectos a quienes firmen en las mismas condiciones. Entonces Camilo le entregó el título a Nathan, Nathan se lo entregó a Erika y Erika se lo entregó a Ana. Pues resulta que Ana tiene la posibilidad de hacer efectivo contra todos de ahí para atrás, ¿cierto? Porque puede ser que todos ellos estén en la misma posición jurídica. Claro, una cosa es Cristian Camilo que expidió el título y otra cosa es Nathan, Alex, Erika, ¿cierto? Que son los endosante y endosataria del título. Endosante, endosataria. Y resulta que Erika se lo endosó, se lo entregó a Ana para que Ana lo haga efectivo, ¿cierto? Entonces fíjense la posición jurídica que es independiente de la autonomía. Ah, pero es que yo resulta que le entregué el título a manera de garantía. No importa. Tú hiciste un endoso en garantía. ¿Válido? ¿Válido? Claro que lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, ¿cierto? Lo que pasa es que por eso es que tienes que tener muchísimo cuidado cuando tú firmas esta clase de documentos comerciales. ¿Sí soy un poco más claro con eso? Sí, señor, profesor. Sí, 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 es más o menos clara la figura. Entonces, cuando la norma te dice a ti que para efectos de los bienes, o mejor, de los títulos que representan mercancías, lo importante es hacer claridad de todos esos aspectos que pueden hacer exigibilidad o relacionarse con la exigibilidad del título. Pues si son bienes, pues qué clase de bienes. Si son bienes que tú estás enviando de un lado a otro, pues de cuál es el punto de salida, cuál es el punto de llegada. ¿Sí? Si son bienes que son objeto de un transporte en particular, pues cuáles son los gastos del transporte que se van a establecer ahí, cuáles son los valores de las tarifas que te van a aplicar, ¿cierto? ¿Cuál es el medio de transporte que tú estás utilizando? Porque no es lo mismo que tú mismo te encargues de llevar tus bienes en tu carro particular a que tú utilices para eso una empresa transportadora, ¿verdad?
Entonces, todos esos elementos hacen parte de esos elementos que con, constituyen o conforman los títulos valores. ¿Listo? Ahora yo quiero que por favor, yo les dije a ustedes pilas con unos documentos que antes eran muy usuales. Cuando usted va y compra cualquier cosa, usted se va por allá al mercado, no sé, Zapatoca, o se va al mercado, no sé dónde le guste hacer a Ana hacer mercado. Ana, ¿tú haces mercado? En el de uno, profe. En el de uno. Y a veces en el de uno, cuando tú vas a pagar, ¿qué es lo que te dicen? El número de cédula y si necesito factura electrónica. Ok, ¿qué es la factura? Entonces Eh, la factura es un documento que quien te está vendiendo las mercancías o te está prestando un servicio te puede entregar, ¿cierto? A ti como comprador, a ti como beneficiario del servicio, que corresponde efectivamente a lo que tú entregaste, o mejor, más bien, a lo que te entregaron a ti, ¿cierto? Y es lo que, o el bien que tú recibiste. Entonces, antes se entregaban facturas en documenticos, en papeles. Todavía se acostumbra, ¿sí? Tú vas a un restaurante y te entregan el tiquetico, la factura, ¿cierto? Y por allá al final dice algo así como esta factura se equipara en todos sus efectos a la letra de cambio. ¿Qué sucede con las facturas? Una cosa es cuando te entregan bienes que tú recibes con factura, esas facturitas que normalmente tú botas, pero que para efectos tributarios son de gran relevancia, ¿cierto? Incluso hay quienes acostumbran a hacer compras o a adquirir bienes o adquirir servicios y guardar todas esas facturas con una finalidad, y es hacerlas pasar como gastos de representación comercial para efectos de deducciones de intereses. Perdóneme, de intereses no, deducciones tributarias, ¿cierto? Y precisamente una de las partes importantes de la expedición de la figura de la factura electrónica ha sido evitar, en cierto modo, esa evasión de impuestos, ¿cierto? Gente que ustedes van, por ejemplo, no sé si ustedes conocen lo que son los San Andresitos, por supuesto que sí, a no ser que usted sea como los chicos que me aparecieron en estos días en el otro grupo, que, uy, no, ¿dónde queda eso? No, yo no sé dónde queda eso, como si Bogotá les terminara para ellos ahí en la calle 26. No, usted va, por ejemplo, allá a un San Andresito del San José. ¿Quién conoce el San Andresito del San José? El San Andresito de la 38. Con todos hay negocio. Santiago, Nathan, conocen, Eric, que conoce allá el San Andresito. ¿Y por qué generalmente en los San Andresitos no entregaban facturas? ¿Sí? Pues para efectos de no declarar tributariamente una serie de mercancías, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando tú vas allá al de uno, al Zapatoca, a los más gomelos van allá al Éxito, ¿cierto? Y como aquí hay gente de estrato 7, entonces van a Carulla o a Pomona, ¿cierto? O allá esos lugares donde va la burguesía, entonces ustedes van y compran y les entregan a ustedes, les dicen, ¿quiere factura electrónica? Porque el proceso de la expedición y la aceptación de la factura electrónica es diferente al que se venía manejando antes. ¿Qué es una factura? Pues es un título que se entrega cuando hay una entrega total real de bienes o unos servicios debidamente prestados por alguna actividad. Nathan. Actualmente, cuando uno va a ciertos establecimientos, no como el de uno, sino más como digamos una tienda de barrio, en ciertos lugares, por ejemplo, cuando uno va a pagar con, digamos, billetera digital, ya sea Nequi o otro tipo de billetera digital, eh, veo que he visto que algunos cobran como un extra o no reciben el pago si no supera cierto monto. No sé si de pronto tenga que ver con eso en el que, por lo que ahorita ya le pueden, pues ya se puede rastrear los ingresos de las personas a través de estas aplicaciones y de los bancos para las declaraciones. Sí tiene que ver con la parte tributaria, sí tiene que ver con la parte tributaria, porque como hay que usted está recibiendo dineros por formas digitales o billeteras virtuales o de esto, y usted no los está declarando,
¿cierto? Por eso usted cuando va a ciertos tipos de negocios y dicen solamente recibimos pagos en efectivo, pues usted se asusta un poco, porque una de dos, o ellos no quieren declarar y pagar mucho, ¿cierto? O en muchas ocasiones son lugares para blanquear dinero, también puede pasar. Estamos en Colombia, no estamos en la Suiza, ni en la Suecia, ni en la Dinamarca de los países, no, estamos en Colombia, ¿cierto? Entonces también hay muchos lugares en donde solo se acepta efectivo, porque si tú haces una transferencia bancaria, si tú haces una operación con tarjeta de crédito, pues es básicamente un dinero digital que es más fácil rastrearlo, ¿cierto? No es porque sea algo prohibido, no. También hay gente, por ejemplo, que incluso en la plaza de mercado, ustedes van a las 4 de la mañana a Abastos, a hacer negocios allá en Abastos, a hacer mercado en Abastos a las 5 de la mañana, ¿cierto? Y allá la gente negocia puramente en efectivo, ¿cierto? Entonces, pues son costumbres, sí, claro, costumbres válidas. Entonces, precisamente para efectos de evitar o reducir temas relativos a las declaraciones tributarias, no, recibimos solo a partir de 20.000 pesos, de 5.000 pesos. Pues claro, pues imagínate, es una transacción de 2.000 pesos vía electrónica, pues más, es más el costo de la transacción. ¿Cierto que sí? No sé si ahí Sí, respondemos y estamos claros con esto. sí. Ok, perfecto. Entonces, ojo con esto porque yo les conté que yo tengo un caso real de la vida real, donde una empresa hizo una serie de facturaciones por unos servicios que no había cobrado, que no había prestado, ¿cierto? Y metió una demanda con base en eso simplemente porque yo libré la factura, la emití la factura electrónica y no me la rechazaron dentro de los 3 días siguientes, que es el tiempo que se tiene para el rechazo de la factura electrónica, ¿cierto? Entonces, pues hoy en día el tema de la facturación electrónica está regulado por unas disposiciones reglamentarias de la DIAN, unas resoluciones en las que dice, usted prestó un bien, entregó un bien mejor o prestó un servicio, usted emite la factura al correo electrónico, ¿sí? Al correo electrónico del beneficiario del servicio o del comprador de los bienes, ¿cierto? Y resulta que la persona tiene 3 días para hacer un procedimiento de rechazo en caso de que presente algún tipo de objeción. ¿Cómo se llama esa figura? Cuando tú te abstienes de. ¿Cómo se llama eso? Ya lo vimos. Protesta. Protestarlo, correcto. Entonces tú puedes protestar la factura porque, por ejemplo, lo que te están facturando no es lo que tú recibiste. Por ejemplo, te están facturando bienes que no te entregaron. Por ejemplo, te están facturando servicios que no ejecutaron, ¿cierto? Y ojo con esto porque ustedes, señores contadores, saben que cuando una persona es una persona jurídica, ustedes pueden tener hasta 3 establecimientos de comercio, ya lo dijimos. Pero ustedes van a abrir un cuarto establecimiento de comercio y de inmediato le van a exigir para efectos tributarios que usted se constituya en una persona jurídica y eso lo cambia a usted el régimen tributario. Usted dejó de estar en régimen simple para convertirse en régimen común. Dejó de ser régimen simplificado para convertirse en régimen común. Y cuando usted es régimen común, pues usted está obligado a ser agente retenedor del IVA, a ser agente retenedor de la retención en la fuente, a ser agente responsable del impuesto del ICA, del impuesto a no sé qué cosas, ¿cierto? Entonces, precisamente la razón de ser un poco de esta facturación electrónica es evitar esa evasión. Pues, ¿por qué? Pues porque al ser documentos electrónicos, usted previamente ha autorizado ante la DIAN, cuando usted registra su RUT, allá cuando usted saca su RUT, usted está autorizando a la DIAN para que le haga seguimiento a esa expedición o aceptación de facturas, ¿sí?
Entonces, pues hay unas condiciones en las que las facturas no serían susceptibles de recibirse o de aceptarse tan fácilmente, pero pues para eso hay un procedimiento que la DIAN ha establecido, ¿sí? Entonces, obra de muy mala fe el proveedor de un servicio, como en el caso real que sé pues, que los tengo ahí, que es un caso real que nos tiene un poco bien complicada la situación, porque pues ya les digo, el título de valor es autónomo, pero en este caso se están facturando unos servicios que nunca fueron prestados para la empresa, porque lo realmente contratado sumaba 70 millones, por decir algo, y lo que quedaba pendiente de pago de esos contratos entre la empresa proveedora y la otra empresa, que eran pendientes, quedaban como cerca de 11 millones de pesos. Sin embargo, el proveedor facturó cerca de 1.200 millones y dijo, de esos 1.200 millones me están debiendo cerca de 270 millones. Y sobre esos 270 millones metió una demanda y el juez pues básicamente dice, las facturas son títulos valores autónomos, yo con base en esos 270 millones libro mandamiento de pago y ordeno embargar a la empresa, que en este momento pues aparentemente sería la empresa deudora, y la empresa deudora a un momento se entera del proceso, pues básicamente porque le embargan todas sus cuentas, porque no tiene cómo pagar, y dice, uy, espera un momentico, ¿qué pasó acá? Ya a esta empresa le debo 9 millones, 10, 11 millones de pesos, ¿por qué me están librando un mandamiento de pago por más de 250 millones y me han hecho embargos por encima de los 400 millones de pesos? Entonces, la controversia jurídica real aquí es si la factura realmente obedece o corresponde a servicios efectivamente recibidos o a bienes efectivamente recibidos, ¿sí? Y entonces el debate, pues es un proceso judicial que tenemos ahorita, estamos esperando la primera audiencia de conciliación y trámite, donde pues seguramente no vamos a conciliar, porque usted con base en qué me está demandando, usted y yo no tenemos un contrato de 1.200 millones de pesos, los contratos que tenemos suman 80 millones de pesos, pues factúreme sobre esos 80 millones de pesos, porque la norma dice por allá en el artículo 772, si ustedes lo quieren mirar, 772 del Código de Comercio, que no se pueden librar facturas que no obedezcan a bienes que hayan sido efectivamente entregados o a servicios que no hayan sido efectivamente prestados por parte de quien emite la factura, ¿cierto? Y la factura como título o valor, pues tiene autonomía, pero está atado en cierto modo a ese contrato que se haya celebrado previamente, que es el contrato de compra-venta, que es el contrato de suministro, que es el contrato de prestación de servicios y demás. Incluso en una época, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados que teníamos prestando en profesiones liberales, nuestros clientes nos decían, oiga, pero es que mire, yo voy a darle poder a otro abogado, necesito que me dé el paz y salvo. Claro que sí, entonces uno lo que hacía era que le emitía el paz y salvo, diciendo la persona no me tiene ninguna obligación a cargo, me pagó todos mis honorarios y demás, ¿cierto? Porque uno previamente le había entregado no solamente, digamos, el contrato, sino también el recibito, ¿cierto? Entonces, hoy en día, el tema de la facturación electrónica, precisamente para que usted pueda facturar electrónicamente, pues usted debe estar inscrito y registrado en la DIAN. No es solamente por el hecho de que hoy soy grande y ya tengo mi propio RUT. No, pues usted tiene que tener su RUT porque es que usted va a prestar servicios, usted va a vender bienes, usted se va a comportar como comerciante, ¿cierto? De hecho, usted va a inscribir una sociedad comercial, tiene ya los estatutos, tiene todo el nombre, tiene los libros, tiene todo para montar su sociedad comercial y cuando va a ir a Cámara de Comercio le dicen, tráigame primero su RUT. O sea, primero vaya, inscríbase en el registro tributario y después ahí sí venga. Pero es que yo quiero también ser proveedor con el Estado. Pues también le van a pedir entonces que se inscriba en otra figura que será el registro de proponentes, que hoy obedece a la inscripción que usted hace en un sistema que se llama SECOP, Servicio Electrónico de Compra Pública, ¿sí? Entonces, no, es que yo quiero ser proveedor del Estado porque yo quiero prestar servicios para cualquier entidad pública. Pues primero venga y tráigame su RUT e inscríbase, ¿cierto? No, que es que yo quiero venderle bienes al Estado, que yo quiero licitar con entidades públicas para, qué sé yo, construcción de obra civil, lo que sea, para prestación de servicios de consultoría y asesoría.
pues previamente usted tiene que tener esos registros tributarios. Entonces, en este caso de la factura particularmente, que es un título o valor, vuelvo y digo, que una persona libra cuando existen bienes efectivamente entregados o servicios efectivamente prestados, pues también tiene una connotación en particular como título o valor, ¿cierto? Y ese título o valor pues hace parte también de esos documentos y de la usanza de esas actividades puramente comerciales a las que ustedes se van a enfrentar. Y para efectos contables, pues ustedes saben todo lo que significa tener una contabilidad y unos registros contables debidamente organizados y que se soporten en estos documenticos. Claro, cuando el comercio no era como tan complejo como se hace hoy, sino que era un comercio un poquito más artesanal, por decirlo de esa manera, pues a las personas les bastaba entregar un recibito de le despaché tantas cosas, ahí están, valor unitario, valor final. Pero resulta que esos tipos de facturaciones cada vez se han ido tecnificando, no solamente por el tema de las posibles evasiones o elusiones, sino también básicamente por evitar que de alguna manera pues puedan existir situaciones que conlleven a otras figuras como podría eventualmente ser el lavado de activos, ¿no? El lavado de dineros. Entonces, para que ustedes lo tengan presente ahí. No sé si estoy siendo claro con esto, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios. Vuelvo y digo, hoy pregunto yo, después digo, hoy pregunto si ustedes preguntan. Después seré yo quien pregunte. Y de verdad que estoy con unas ganas de hacer el examen oral público. Listo. Entonces, ¿qué requisitos? Nathan, el único que va a pasar el semestre. No, bro, es que acá, pues yo no soy tan sino que tengo que la bebé, me impresiona el foto. ¿Tienes ahí la bebé? Sí. Ah, ok. Dile que saludos. Bueno, a ver. Lina dice, no entendí mucho lo del costo por transferencia. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces transacciones económicas en forma digital, ¿sí? Esas transacciones inmediatamente quedan reportadas en una nube, en un sistema, en una base de datos. ¿Listo? Entonces, por allá en el año 97 empezó a haber una crisis económica en el sistema financiero, sobre todo. El sistema financiero empezó a perder mucho dinero, ¿cierto? Entonces, en su momento se hizo un rescate financiero por parte del gobierno nacional que fue imponer un gravamen transitorio que era que por cada transacción que tú hicieras te iban a cobrar 2 pesos, el famoso 2 por mil, pero no te preocupes que eso era algo temporal. El autor de esa medida fue el presidente de la República en contubernio con su ministro de Hacienda. El presidente de la República era un tal Andrés Pastrana Arango, el ministro de Hacienda era un tal Juan Manuel Santos Calderón, que pues provenían de sectores principalmente industriales y bancarios. Entonces establecieron el costo del 2 por mil. Después llegó los aciagos tiempos de la seguridad democrática y les pareció que el 2 por mil era muy poquito, entonces lo ascendieron al 3 por mil y después lo ascendieron al 4 por mil y se convirtió en algo permanente. Hoy por cada negociación que tú haces, bancaria, transferencia, cualquier tipo de esto que tú haces, te cobran 4 pesos por cada 1000, ¿cierto? Entonces, si tú vas a hacer un pago electrónico de 2000 pesos por un Nequi, por una tu llave, por un breve o cualquier cosa de esas, pues realmente el costo que está recibiendo la persona a quien le hiciste el pago, pues no va a ser tan, digamos, significativo por ese valor de ese gravamen financiero que aparece ahí, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces negociaciones vía transferencias, vías electrónicas y demás, pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues básicamente se están reportando ¿cómo se llama esto? Billeteras digitales o electrónicas para que la gente pues no tenga, digamos, a la mano el efectivo, ¿cierto? Porque cuando tú
y precisamente uno ve que los comerciantes antiguos, sobre todo los comerciantes del agro, los campesinos, los ganaderos, a ellos les gusta hacer la negociación más en efectivo que por transferencias, ¿sí? Por las retenciones, por los impuestos que se pagan. Hay mucha gente también que hace negocios en efectivo porque está blanqueando capitales, claro que sí, eso es una realidad, estamos en Colombia, vuelvo y digo, pero tú sientes de alguna manera que tienes más poder adquisitivo y más recursos cuando tienes el efectivo a cuando haces este tipo de negocios digitales. Cuando te entra a tu cuenta un dinero y tú dices, uy, no sé, me pagaron la nómina, por decir algo, y te pagaron 1.000.000, vamos a suponer, es 1.750.000 pesos, que es el salario mínimo, te hacen los descuentos de seguridad social y tú dices, uy, más o menos me deben quedar como 1.300.000 pesos, no sé qué, 1.400.000, y tú vas a ver y resulta que no tienes todo ese valor, tienes un valor menor, ¿sí? Entonces, fíjate un poco que pues eso es pues la realidad del mercado, es eso, la realidad del sistema financiero. Llegará el momento en que también el efectivo se busque eliminarse por principalmente estos medios de pagos digitales y electrónicos, ¿no? No sé si alguien ha visto, eh, o yo les dije que buscaran algo que se llama el sistema financiero Quantum, ¿sí? No sé, Lina, si ahí te voy respondiendo la pregunta. Busquen sistema financiero Quantum, con Q, Quantum, que es un sistema que seguramente se va a imponer con un riesgo alto, porque es básicamente excluir a mucha gente del sistema financiero normal, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, tener documentos digitales, tener dinero digital, tener criptomonedas, pues eso en su momento pues fue una cosa de locos. La gente invertía en criptomonedas, pero no sabía, y eso se pegó una disparada enorme. Hoy en día ya no es tan bueno tener ese tipo de inversiones, porque la tendencia es que eso va a terminar como que reemplazando el modelo económico tal. Modelo tecnológico propuesto para la infraestructura bancaria global que utiliza computación y criptografía cuántica. Promete procesar transacciones de manera casi instantánea y totalmente segura utilizando tecnología que supera con creces las capacidades de las computadoras tradicionales. Entonces, cuando tú miras esto, tú inmediatamente te vas por allá al capítulo 13 del Apocalipsis, ¿cierto? Y dices que nadie puede comprar ni vender sino el que tenga la marca de la bestia y no sé qué. Entonces, pues tú te asustas, ¿cierto? Tú hoy sientes que tienes capacidad económica cuando tienes dinero en efectivo o tienes dinero en tu cuenta, pero cuando tienes dinero digital, pues como que la cosa cambia, ¿verdad? Pero bueno, digamos, si tú crees en las teorías conspiracionistas y todo eso, y tú crees en la Biblia, pues ten como cuidado con eso. Seguramente cuando ustedes ya sean un poco más mayores, se van a dar cuenta de que ese tipo de sistemas, pues en cierto modo también los va a acompañar a ustedes todo el tiempo. ¿Listo? Ok, preguntas, comentarios, dudas. Listo, entonces ustedes se van. ¿Qué se necesita para aceptar una factura? Pues básicamente cuando tú compras bienes, cuando tú recibes las facturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué estás tratando de significar cuando tú recibes la factura y la aceptas sin rechazo, sin protesto? Pues básicamente lo que tú estás diciendo es, sí, efectivamente los bienes que me entregaron o los servicios que me prestaron, yo los recibí, ¿cierto? Entonces, por eso es que incluso cuando tú haces compras en almacenes de cadena, te dicen, no bote la factura porque ahí va la garantía. Y uno, no. Entonces tú compraste, sobre todo ahorita que vas a ver el mundial, compraste televisores para ver el mundial, a sabiendas, aún a sabiendas, que a Colombia la eliminan en la primera ronda, ¿verdad? Entonces, pero compras el televisor en Protesto. ¿qué? ¿Quién protestó?
Los mismos que decían Millonarios, ya está listo, eso ya está en la siguiente ronda. Tome, preciso, eliminados en ronda, en fase de grupos. Salvamos el semestre ganándole a Nacional. ¿Qué dijo Alfredito Morelos? Nos vemos en las finales. Ahí tienen ustedes para que sigan hablando mal. Entonces ustedes van y compran ahorita televisores de 80 y no sé, 86 pulgadas enormes, ¿cierto? Y unos baffles de sonido enormes. Y entonces ustedes van allá, no sé, al Costo, a Catronics, a Home Center, a Home Center, a todos esos lados, ¿cierto? Y les entregan la tirilla enorme que usted no la lee, sino que usted llega y la envuelve y la bota por ahí, la echa por ahí, y resulta que por ahí le pareció un desperfecto, un imperfecto, un daño, y entonces usted lo primero que dice es, ¿dónde metí la factura? ¿Dónde metí la factura? ¿Cierto? Porque ¿dónde metí la factura? Es que en la factura dice que usted tiene unos bienes que fueron efectivamente recibidos a satisfacción, ¿cierto? La aceptación de la factura, tanto digital como o electrónica como física, lo que está significando es que tú recibiste a satisfacción los bienes. ¿Listo? Y esto es importante porque es que es lo que tú comercialmente normalmente haces. Tú compras bienes y te expiden facturas. Tú vas a un restaurante, no sé, voy a poner un ejemplo. Tú te vas al KFC de allá de la esquina del barrio, ¿cierto? O al Frisbee o a cualquier cosa de esas, ¿cierto? Y cuando tú pagas te entregan un recibito que equivale a una factura y que tú básicamente lo recibes como muestra de satisfacción que efectivamente recibiste el bien o recibiste el servicio. En el caso de la facturación electrónica tiene su proceso precisamente para que tú te opongas, para que tú protestes diciendo, no, es que lo que usted me vendió fue defectuoso, lo que usted me vendió no sirve, lo que usted me está facturando no corresponde y demás. Entonces, para eso tenemos que irnos a mirar los requisitos esenciales de las facturas. Lina. ¿Me escuchas ahí, profe? Es que creo que no me está Fuerte. funcionando el micrófono. No, ¿Me fuerte y escuchas? claro, sí, fuerte y claro te estoy escuchando. Bueno, profe, es que yo tengo una duda. Digamos, las garantías. En el caso de las garantías, ¿tiene que cubrir todo el producto? Por ejemplo, es que yo trabajo en un lugar donde las garantías solo aplica para, son maletas, ¿no? Y entonces dicen que garantía solo aplica para cremalleras, costuras y roles de fabricación. Pero en una ocasión alguien llegó, una señora llegó a pelear por eso y dijo que no era así, que según algo del comercio decía que no se podía, que tenía que cubrir todo el producto. Pero no supe ahí si era o no era o cómo era eso. ¿Qué En fue lo caso de que las se garantías. facturó? ¿Qué Una fue lo que se maleta. facturó? Una maleta. Era una maleta, pero en las maletas de viajes, las que son de cuatro ruedas, así. Ok, sí. ¿Qué, Y pues la había facturado hace un mes, la garantía era de 6 meses, pero se le había dañado una rueda. Entonces ella llevó la maleta y le dijeron que no, que esa maleta no se la recibían porque era una rueda y eso no lo cubría la garantía. claro, ahí es donde está un poco la mala fe de quien expidió el bien o quien entregó el bien y quien expidió esa factura, porque se supone que la garantía tiene que cubrir la totalidad de lo que tú compraste, ¿sí? Lo que tú compraste o el bien que tú recibiste. Mira lo que dice la norma, vete al artículo 772. Artículo 772 del código. No se librará factura alguna que no corresponda a bienes realmente entregados. ¿Listo? ¿Qué debe tener la factura? ¿Qué debe tener? Uno, por supuesto que tiene que tener una fecha de vencimiento, tiene que tener la fecha de expedición o del recibo de la factura, indicando el nombre, la identidad, la firma de la persona encargada de recibirla, ¿cierto? Sí, señor, pues ellos manejan factura electrónica, lo que usted dijo, o sea, le entregan a uno el recibo, pero también le entregan la electrónica. Y tiene eso. Ok. Me puede repetir el artículo? ¿El Ve al 7 qué? 772 que te dice qué es la factura. Y te vas al 774 que te dice qué debe tener, qué debe contener esa factura, que es los requisitos necesarios. Fecha, quién emite, fecha de recibo, ¿cierto?
ya te digo, en el caso de la facturación electrónica, toca hacer el protesto o el equivalente al protesto, que es el rechazo, dentro de los 3 días siguientes. ¿Listo? Entonces, cuando tú miras esa, digamos, como ese componente, ¿qué haría la persona? ¿Qué haría yo? Ah, usted me entregó un bien que salió defectuoso, yo le voy a hacer la reclamación y usted me está diciendo que no me va a tener en cuenta porque eso está por fuera de la garantía. Entonces, ¿yo qué hago? Inmediatamente yo pongo una queja por normas de protección al consumidor, que es el Estatuto del Consumidor de la Ley 1480, por allá del 2011, me parece que es, ¿cierto? La Ley 1480, el Estatuto del Consumidor, porque estoy diciendo quien me vendió el bien y que me entregó un bien defectuoso, no me está respondiendo, pese a que aquí la factura me está garantizando que sí me tiene que responder, ¿sí? Y hay unas acciones de protección al consumidor para eso. 1480, que es el Estatuto del Consumidor. ¿Listo? Ah, listo, profe. Esto sí ya me queda como más claro porque es que, pues eso es lo que nos dicen a nosotros, que tenemos que venderla así y decir que pues solo cubre eso. Y ha llegado pues varias personas con la misma situación. Claro, Es entonces como que sí. deber ser del comerciante obrar con buena fe. Pues dígale al señor qué tiene y qué, no, qué incluye y qué no incluye la garantía. ¿Sí? Ah, no, pero es que el daño fue porque usted como comprador le hizo daño a propósito el bien. Pues ¿cómo pretende que yo le cubra con una garantía? ¿Sí? Fíjate que ahí ya se parte mucho de esos principios pues de buena fe con los que a veces se comercia. Entonces, un poco para que, digamos, cuando se vayan a emitir, cuando ustedes sean quienes generen las facturas como vendedores de bienes, como prestadores de servicios, sepan que la facturación está sujeta a unas condiciones y a unos requisitos, ¿sí? Fechas de vencimiento, fechas de recibo, nombres, identidades, firmas, ¿cierto? ¿Quién es el que debe dejar constancia de haber recibido el pago? Pues la persona que vendió el bien, la persona que prestó el servicio, ¿cierto? Que generalmente tú lo atas a otro contrato, ¿sí? El contrato de prestación de servicios profesionales. Cuando tú eres persona natural, pues tú simplemente expides un recibo, ¿cierto? Pero cuando tú eres persona jurídica para prestación de servicios profesionales, consultoría de no sé qué cosas, pues tú identificas, ya te doy la palabra, Nathan, tú lo que haces es identificarte como proveedor de bienes o de servicios, ¿cierto? Que debe indicar que el contrato de prestación de servicios negocio subyacente o que le dio origen a esa expedición del título valor, pues efectivamente corresponde a algo que tú ya recibiste como pago del precio, ¿cierto? Entonces, si la factura no cumple con esos requisitos, si omite esos requisitos, pues básicamente, pues la factura no vale. Y eso no quiere decir que el negocio jurídico no valga, que la compra-venta, que el suministro, que la prestación del servicio no haya valido. No, el negocio vale. Lo que no vale es el documento en cuanto a título o valor. Nathan. En cuanto a lo de las garantías que mencionaban las facturas, profe, cuando no se especifica ninguna garantía en la factura, automáticamente el usuario tiene derecho a reclamar o la empresa está eximida de cumplir cualquier garantía si no se especifica. Se supone que tú bienes que vendas están sujetos a unas garantías. Tú debes vender unos bienes en unas condiciones óptimas para su funcionamiento, su uso o su goce por parte del comprador. ¿Qué es lo que tú estás garantizando? El importe del bien, la calidad del bien, ¿verdad? Entonces, eso mismo es lo que se debe indicar en el documento, en ese soporte, que a veces uno de comprador no tiene el cuidado como suficiente de cuidarlo, de conservarlo, ni nada de eso, porque uno dice, ah, sí, yo compré esto, pero cuando lo vas a reclamar, ya la cosa cambia. Y te lo voy a poner en otro ejemplo muy de la vida real.
embargo y secuestro de bienes muebles y enseres. Entonces vamos a hacer embargo de bienes muebles, ¿cierto? Y ya llegamos a la casa X a embargar bienes y decimos, uy, este man tiene aquí el televisor de 85 pulgadas, le vamos a embargar el televisor. No, qué pena, es que el televisor no es mío. Y entonces aparece el dueño que dice, no, mire, la factura está a mi nombre. ¿Sí? Ah, pilas. No, yo tengo la factura digital enviada a mi correo, a mi nombre. ¿Sí? Claro, uno no tiene la previsión de conservar esa clase de documentos porque a uno le parece simplemente que es como el comprobante de que uno pagó. No, 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 no. No es solamente que comprueba que tú pagaste, comprueba que tú recibiste el bien o recibiste el servicio. ¿Sí, sí soy claro ahí con eso? Sí. Seguros. Bueno, voy a suponer que sí. Vuelvo y digo, generalmente cuando ustedes se van a hacer compras en San Andresito, le dicen, no tenemos factura, tenemos recibo. Y usted, sí, 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 listo, no importa. ¿Por qué? Pues porque muchas veces esto es una realidad también en los San Andresitos, que era lo que te estaban vendiendo a ti, pues mercancía de contrabando, mano. ¿Sí? Entonces, claro, al ser mercancía de contrabando, no se podía facturar porque eso podría significar una aceptación del comerciante de que estaba vendiendo mercancías que no habían pasado por los filtros tributarios suficientes. Porque es que el contrabando no es que tú estés vendiendo bienes ilegales, ¿sí? O bienes ilícitos. No, es que tú estás vendiendo bienes que no pasaron y que no pagaron impuestos, bienes que no fueron declarados, ¿cierto? Y en una época había unas figuras que eran las zonas francas, entonces tú te ibas a Maicao, por ejemplo, a comprar mercancía que pasaba de la frontera, que pasaba facilito, ¿cierto? Y la traías aquí y no había tanto problema, porque tú eras disque comerciante, o te ibas a San Andrés, ahora, o a Panamá, ahora resulta que no, o te ibas al Ecuador, ¿sí? Y traías mercancía y la vendías así porque sí, y no la facturabas. Hoy en día, precisamente, los controles que se hacen buscan precisamente eso, evitar que haya una evasión o una elusión tributaria mediante negociaciones que hoy implican generalmente facturación electrónica. Casi que cuando tú vas a cualquier lado te dicen necesita factura electrónica y uno dice no, la normalita. Si tú eres un empresario, cuando te digan necesitas factura electrónica, sí, porque las compras que tienen facturación electrónica te sirven para exenciones de impuestos. ¿Listo? Entonces, échenle un vistazo por allá a la ley que habló de la facturación electrónica, que es una ley del año 2008, que es la ley 1231. Échenle un vistazo, ya como con estos ojos que ustedes ya les han permitido tener esa amplitud sobre el espectro de lo que significa la constitución de los títulos valores. Vuelvo y digo, los títulos valores son autónomos del negocio que les dio origen, pero resulta que también ese negocio que le dio origen puede ser, puede ser, puede ser que sea suficiente razón para tumbar el título valor como tal, ¿sí? Y eso es cuando nosotros estamos metidos en el marco de las llamadas acciones cambiarias, la acción con la cual yo voy a hacer efectivo el título valor, el derecho contenido en el título valor, ¿sí? Ya sea crediticio, ya sea representativo de mercancías, ya sea de tradición, ya sea corporativo, ¿cierto? Aunque en el caso de los corporativos, yo les dije a ustedes, pónganle cuidado a esto cuando hablemos de sociedades por acciones, porque ahí lo que usted hace es representar que tiene una parte alícuota de la sociedad comercial, ¿cierto? Que usted tiene una partecita en la participación de la sociedad, ¿cierto? Cuando usted se va a una acción cambiaria, pues usted lo que va a hacer es básicamente reclamar que no se cumplió, reclamar el incumplimiento, ¿cierto? Reclamar que la persona, por ejemplo, no aceptó adecuadamente el título valor, que hay una falta de aceptación total o parcial, ¿cierto? Y en esas condiciones lo que tú haces fundamentalmente pues es pedir judicialmente que se ordene la ejecución judicial material de ese
documento o de ese derecho contenido. Eso es lo que nosotros llamamos acción cambiaria. Acción cambiaria es la demanda que se está presentando ante o para, ¿ante quién? Pues ante un juez, ante una autoridad judicial, jurisdicción ordinaria civil, pues para reclamar que el título o valor no ha sido aceptado, que el título o valor no ha sido pagado, que el título o valor no ha sido satisfecha la obligación y demás. Entonces, la acción cambiaria, que es la demanda efectiva que se hace, pues va o contra la persona que giró el título, el creador del título, o contra las personas que lo circularon y lo pusieron a negociar, ¿sí? Cuando se va contra todos, yo les puse el ejemplo. Cristian le entrega a Carlos, Carlos a Alejandro, Alejandro a Erika, Erika a Lina. Lina, última tenedora. Lina se puede ir contra Cristian en acción cambiaria directa. Lina se puede ir contra Erika, contra Alejandro, contra Carlos y contra Cristian en la modalidad de acción cambiaria de regreso, ¿cierto? De regreso. Entonces, en esas condiciones, la norma es muy celosa y en esto los jueces son extremadamente celosos porque las únicas formas en las que uno se puede defender de una acción cambiaria en contra, cuando te demanda por un cheque, una letra, una factura, un pagaré, un bono de prenda, un certificado de depósito, cuando esa es la base de la demanda, la norma dice que solamente se pueden oponer unas excepciones. Entonces ustedes se van allá al artículo 784 del Código de Comercio que dice algo así que contra la acción cambiaria solamente se pueden formular u oponer las siguientes excepciones. Entonces brevemente las mencionamos. Primero, el demandado no fue el suscriptor del título. Pues obvio, si me están demandando con un documento que yo no firmé, que yo no suscribí o que yo no acepté, porque no es solamente quien haya girado, sino quien lo haya negociado, quien lo haya transferido. Pero es que esa firma que aparece ahí no es mía. Me adulteraron la firma. Vaya y demuestre grafológicamente, pericialmente, probatoriamente que esa no es su firma. No, es que cuando yo firme el título valor, a mí ya me habían... No, pasa también. Es el representante legal de la empresa, llegó y firmó el cheque, lo giró y resulta que los socios de la empresa, la junta directiva o la asamblea le quitaron las facultades de representación legal. Entonces, ese demandado, por ejemplo, no tiene representación o no tiene poder para suscribir el título. O persona en estado de incapacidad, ya sea por cuestión de edad, ya sea por cuestión física, ya sea por cuestión jurídica, ¿cierto? Una que normalmente se suele utilizar mucho, que es la excepción del numeral cuarto de este artículo 784, es que el título o valor no cumple con los requisitos necesarios para contenerse. Entonces yo me tengo que ir a los del 621, requisitos generales, artículo 621, pero a los específicos o especiales de cada uno de esos títulos valores. Si es una letra, si es un cheque, si es un pagaré. ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos del día lunes? ¿Qué debe tener el cheque? ¿Qué debe tener la letra? ¿Qué debe tener el pagaré? ¿Qué debe tener la carta de porte? ¿Qué debe tener la carta, el bono de prenda, el certificado de depósito, para que efectivamente puedan ser considerados como títulos valores? Pero es que el documento que aparece en el título no contiene correctamente el derecho incorporado. El título fue adulterado, lo que haya sido, ¿sí? Entonces tú las relacionas como excepción cambiaria. Ahí ustedes encuentran todo el listado de las excepciones cambiarias que proceden frente a acciones judiciales de esta naturaleza. No, pero es que yo ya pagué. Pues muestra que usted ya pagó. No, es que yo le hacía abonos a la persona y él anotaba en un cuadernito. Es sencillo, usted no tiene cómo probar que pagó, a no ser que desplace la prueba directa del documento, ¿cierto? Mediante otro sistema. ¿Cómo? Hacemos que el señor confiese que sí recibió dineros. Nathan. Señor.
Que tiene la mano levantada. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ah, no, no, se me olvidó bajarla. Ah, ok. ¿Listo? Ah, es que yo pagué. Y anexo firmamos, mire, se hizo un abono en tal fecha, se hizo un abono en tal otra. Ah, entonces, ¿qué significa eso? Es lo que llamamos quitas. ¿Qué son quitas? Pagos parciales, ¿verdad? Y entonces se encuentran por allá, por ejemplo, que el título se hizo con el ánimo de no ser negociable. Yo les puse el ejemplo, el cheque cruzado, el cheque que dice páguese únicamente a la firma, al primer beneficiario. Pues obviamente que no lo puedes endosar, ¿sí? Páguese únicamente al primer beneficiario significa que no van a valer los endosos posteriores. Por lo tanto, un tercero que se encontró el cheque va y lo cobra y le van a decir qué pena, pero esto tiene una restricción a la negociabilidad. Y ustedes encuentran por allá una que habla de la cancelación del título. Resulta que tú tienes un cheque, un pagaré, una letra, un documento de estos y se te pierde, ¿sí? Se te perdió el documento. ¿Qué te toca hacer? Pasa mucho, sobre todo las personas que constituían certificados de depósito a término, CDTs. Personas que tenían su CDT y los perdían, ¿cierto? Se les perdía, tenían que iniciar un proceso judicial de demandar al banco o a la corporación o a la entidad que había librado el CDT para decirle, oiga, señor juez, yo tenía este título, esta entidad me lo expidió, pero el título se perdió, se dañó, se lo robaron, lo que haya pasado. Necesitamos cancelar ese y reponerlo por uno nuevo. Y resulta que demandaban con base en el que ya había sido cancelado y no en el nuevo. ¿Sí? Entonces, a eso es que se refiere la norma cuando habla de la reposición y cancelación de un título judicial. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues reemplazar uno por otro. Que ustedes de una vez inmediatamente lo asociaron allá con la figura de la novación. ¿Cierto que sí? ¿Qué es la novación? Pues extingo una obligación y hago una nueva. ¿Listo? ¿Qué otra excepción ustedes encuentran? La que se relaciona con prescripción, vencimiento, plazo, extinción o caducidad. 3 meses para, perdóname, 3 años para la letra, 3 años para el pagaré, 6 meses para el cheque, 3 años para la factura cambiaria de compra-venta, ¿verdad? Y por allá en los últimos numerales tú encuentras una que dice derivadas del negocio jurídico que le dio origen a la entrega o la transferencia del título. Ah, entonces sí, el negocio jurídico que antecede a la creación del título puede ser que incida para que se pueda efectivamente uno oponer. ¿Y quién es el que se opone? Pues básicamente el demandado. El demandado es quien tiene la legitimación en causa para interponer estas excepciones. ¿El juez de qué parte? De la base de que el título de valor es autónomo, es limpiecito, es solo y que inmediatamente puede hacerse efectivo el título contenido. Pero puede pasar que tú presentes la excepción correspondiente cambiaria y que te prospere. Claro que sí. De hecho, nos ha sucedido. Formulamos excepción cambiaria de pago parcial, excepción del cobro de lo no debido, excepción de que el título no cumple con los requisitos, excepción de que el deudor no fue, o que mejor, que el demandado no es el que figuró como deudor, no, porque no suscribió el documento, lo que haya sido, o porque el título ejecutivo, el título valor que se está presentando, tuvo problemas desde su nacimiento porque, por ejemplo, yo hice un negocio con la señorita Lina y resulta que yo no le cumplía a Lina, sin embargo Lina me había expedido unos cheques posfechados y yo me fui a cobrar los cheques sin haberle entregado los bienes o los servicios. O facturé, como en el caso que les cuento, facturé sin haberle entregado los bienes o servicios a Lina, ¿sí? Entonces, fíjense que no es solamente que tú, ay, no, me demandaron, entonces ya qué tengo que hacer, no, pues pague. No, espérate porque la norma te dice, contra la acción cambiaria puedes oponer las siguientes excepciones. La excepción de no es justo lo que me está cobrando, esa no te sirve. La excepción de es que yo al deudor, al acreedor no lo conozco, no, esa no me sirve. Si la planteas como, oiga, es que el título valor fue entregado sin ánimo de negociabilidad y este endosatario titular último es el que me está demandando, ya la cosa cambia, ¿sí? Porque los jueces son muy, muy, muy rigurosos con esto.
Si tú no formulas la excepción cambiaria como debe ser, pues simplemente te van a decir que tú no tienes defensa y te van a ordenar seguir adelante la ejecución en tu contra, te van a ordenar embargo de bienes, secuestro de bienes, avalúo de bienes y remate de bienes. Entonces, para que lo tengan presente, porque es que, como se los he dicho a ustedes, los procesos ejecutivos son el grueso de los procesos, el mayor número de porcentaje de procesos que se adelantan por parte de los jueces civiles, ¿sí? La mayoría de los procesos que se adelantan en la jurisdicción civil son procesos ejecutivos, porque tú tienes la deuda con el banco, con la corporación, con el no sé qué, con el almacén no sé qué, porque te están demandando con base en el título valor que está respaldado en la hipoteca o en la prenda o no sé qué cosas, ¿cierto? Porque le prestaron una plata y la persona le firmaste unas letras y resulta que esa persona llenó las letras y resulta que por allá tú habías firmado una carta de instrucciones también en blanco y le diste la posibilidad a esa persona para que diligencie a su antojo el título valor. Ah, no, pero es que yo no. ¿Qué pasaría si tú firmas un título de valor en blanco y no firmas carta de instrucciones? ¿Podrías defenderte? Fíjate que sí, porque el título valor omitiría requisitos que no pueden ser expresamente suplidos o reemplazados por algo que dice la norma. Entonces, quería yo, digamos, como cerrar con esto, porque esto es fundamentalmente la razón de ser de los documentos que constituyen bienes, servicios, derechos, créditos, ¿cierto? Que se incorporan en unos documentos que son del mundo real de la vida, ¿cierto? Vuelvo y digo, usted va a comprar hoy un inmueble y además de firmar la escritura constitutiva de la hipoteca, también tiene que firmar otro documento que se llama pagaré con carta de instrucciones, ¿cierto? Usted compra hoy un vehículo y también firma un pagaré y una carta de instrucciones. Usted saca una tarjeta de crédito y firma un pagaré con una carta de instrucciones. Entonces, para que lo tengan presente, porque esto es del mundo del todo el tiempo se está presentando. No sé qué dudas y comentarios tienen, qué observaciones. Les recomiendo que les echen un vistazo nuevamente a esas normas. Léanse particularmente esas normas sobre la acción y la excepción cambiaria, por allá 780 y siguientes del Código de Comercio. Y pues importante que lo tengamos claro. La idea, ¿cuál es? Efectivamente, con esto cerrar el estudio sobre los bienes mercantiles. Ya vimos el establecimiento de comercio, ya vimos el contrato de arrendamiento comercial, vemos los títulos valores. La idea es que a partir de la otra semana ya empecemos a meternos con lo que es las sociedades comerciales. Pero pues sí necesito, digamos, saber que esta parte haya quedado lo suficientemente clara. No sé si hay dudas, si hay comentarios, si hay preguntas. No, señor profesor. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, voy en este momento, llegamos a suspender ya la sesión con la grabación. Apenas esté consolidada, se las voy a enviar a sus correos electrónicos, a todos, incluyendo a los cerca de 18 personas que no se conectaron, pues ya eso es problema de ellos, ¿sí? Pero lo importante, digamos, es que estos temas hayan quedado relativamente claros para efectos de lo que viene, que es la parte especial del curso, en el cual pues seguramente en la cual volveremos a algunas de las categorías que hemos trabajado hasta acá. Entonces les deseo una feliz noche. Estén pendientes de los correos institucionales, de lo que llegue a pasar, ¿cierto? Extremar las medidas de cuidado y de seguridad. En principio, pues la idea es que al parecer mañana normalidad académica, entonces, pues lo importante es también la seguridad individual. Nada, nos vemos la próxima semana de forma presencial. No se les olvide el compromiso que tienen el día domingo con las instituciones, con el país, con la democracia y con el futuro. Y pues les deseo un resto de noche muy especial. Pueden irse a leer porque hoy no hay partidos de fútbol importantes. Entonces vayan y lean, estudien y nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Nunca lo subo, profe. ¿Cómo? Gracias, profe. Nunca lo subo. ¿Qué? Partidos importantes.
Hay uno, pero es en Medellín, como el 8 de este mes. Ese sí es importante. ¿Listo? Entonces, pues nada, voy a suspender aquí la grabación para enviárselas más tarde a su correo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.